Estamos de regreso con más de Té con Té, tratando el tema importantísimo para este momento que estamos viviendo en nuestro país, Venezuela, como lo es la tolerancia. Debemos ser tolerantes, es indiscutible. Tampoco podemos permitir que nos agredan, pero sí debemos de ser tolerantes. Pienso yo que la arremetida de una persona que venga con intolerancia hacia nosotros, porque no es nada más nosotros también tener tolerancia y ser tolerantes con los demás, sino que también debemos pedir que las personas sean un poquito tolerantes con nosotros también, es recíproco, ¿verdad? Es entendernos, es poder conversar, es poder entablar nuestras diferencias, pero de forma cordial, ponernos en los zapatos de cada quien, entender que no todos pensamos iguales y que no todos vivimos la misma realidad, aunque vivamos en el mismo momento histórico, en el mismo país. Lamentándolo mucho, cada quien tiene una realidad diferente. Y eso nos obliga a que seamos empáticos y a que tengamos que ser conscientes de que las demás personas también están viviendo, atravesando situaciones que son incómodas para sí mismos, ¿verdad? Bueno, es por ello que yo te pido que reflexionemos a la hora de salir a la calle y de ver que si hay una persona que no está siendo empática contigo, retírate, aléjate, no entables ninguna discusión, no vas a llegar a ningún lado. Nadie puede cambiar el pensamiento de una persona o de otra. Cada quien tiene que darse cuenta por sí mismo de las realidades que estamos viviendo o que vive cada quien, sobre todo las que vive Venezuela en este momento. Así que si tú ves que una persona no te presta atención, no te quiere hacer caso, entonces te invito a que te retires, déjalo, no converses más con esa persona o no trates de cambiarle la forma de pensar a esa persona. En algún momento se dará cuenta o tal vez continúe su vida sin darse cuenta realmente de qué es lo que va a pasar en sí con su realidad. Pero no es nuestra responsabilidad cambiarle la forma de pensar a los demás. Y por supuesto, tratar de tener una vida con tolerancia nos va a permitir tener, por supuesto, eventos más positivos en nuestro camino, en nuestro andar. ¿Cuáles serían esas cosas positivas? Vamos a ver un video en el que te vamos a explicar cómo sería nuestra vida si somos más tolerantes y cuál sería esa forma positiva de vivir y que nos puede ayudar de verdad a sobrellevar la situación en la que estamos viviendo nosotros ahorita en nuestro país. Tolerancia. Es una palabra sencilla, pero su significado es profundo. Se trata de comprender, de respetar, de aceptar a los que son diferentes a nosotros. En tiempos de paz, la tolerancia es importante, pero en tiempos de crisis se vuelve crucial. Es el puente que nos conecta cuando todo lo demás parece desmoronarse. Piénsalo. Cuando llega la crisis, es fácil encerrarse en uno mismo, centrarse en nuestras propias dificultades, ver a los que son diferentes a nosotros como amenazas. Pero la tolerancia nos recuerda que estamos todos juntos en esto, que nuestra humanidad compartida importa más que nuestras diferencias. La tolerancia no consiste en estar de acuerdo con todo el mundo. Se trata de permitir que los demás tengan sus propias creencias, aunque no las compartamos. Se trata de escuchar con la mente y el corazón abiertos. Se trata de buscar puntos en común, incluso en medio del desacuerdo. Frente al miedo y la incertidumbre, la tolerancia puede parecer un acto radical. Pero es en estos momentos cuando más se necesita. Porque la tolerancia no es debilidad, es fuerza. Es la fuerza para defender lo que es correcto, incluso cuando es difícil. Es la fuerza para tender puentes en lugar de muros. Cuando llega la crisis, la tolerancia adopta muchas formas. Es la mano amiga que se tiende a un vecino necesitado, independientemente de su origen. Es la voluntad de compartir los recursos, incluso cuando son escasos. Es la comprensión de que cada uno afronta las dificultades a su manera. Imagina una comunidad devastada por un desastre natural. Las casas están destruidas, las familias están desplazadas y el miedo se respira en el aire. En estos momentos, la tolerancia brilla a través de actos de bondad, grandes y pequeños. Son los voluntarios que abren sus hogares a desconocidos, ofreciendo refugio y consuelo.
Son los líderes comunitarios que trabajan incansablemente para distribuir la ayuda de forma justa, garantizando que se satisfagan las necesidades de todos. Son los ciudadanos de a pie que dejan de lado sus propios problemas para ayudar a los que han perdido aún más. La tolerancia en la crisis no consiste en grandes gestos. Se trata de los pequeños actos de compasión que restauran nuestra fe en la humanidad. Se trata de reconocer que todos estamos interconectados y que nuestro bienestar depende del bienestar de los demás. Las crisis tienen la capacidad de amplificar las tensiones existentes en la sociedad. Las diferencias que podrían haber estado latentes bajo la superficie pueden estallar, alimentadas por el miedo, la incertidumbre y la escasez. Es en estos momentos cuando la tolerancia se pone a prueba. Cuando los recursos son limitados, es fácil caer presa de la mentalidad de nosotros contra ellos. Vemos a los que son diferentes como competidores, como amenazas a nuestra propia supervivencia. Esto puede conducir a la discriminación, los prejuicios e incluso la violencia. La historia está repleta de ejemplos de cómo las crisis pueden exacerbar las divisiones sociales. Las crisis económicas suelen provocar la búsqueda de chivos expiatorios entre los grupos minoritarios. La inestabilidad política puede alimentar los conflictos étnicos o religiosos. Y las pandemias pueden desencadenar el miedo y la desconfianza hacia quienes se perciben como diferentes. Es importante recordar que estas divisiones suelen basarse en el miedo y la desinformación. Tendemos a temer lo que no entendemos, y las crisis pueden crear un caldo de cultivo para los rumores y los estereotipos. La historia nos ofrece un duro recordatorio de las consecuencias tanto de la tolerancia como de la intolerancia. Hemos visto de primera mano cómo las sociedades que abrazan la diversidad y el respeto prosperan, mientras que las que sucumben a los prejuicios y la discriminación se tambalean. El Holocausto es un escalofriante testimonio de los horrores que pueden ocurrir cuando la intolerancia se arraiga. Alimentada por la propaganda y el odio, la Alemania nazi persiguió y asesinó sistemáticamente a millones de judíos, romaníes, personas LGBTQ+, y otros considerados indeseables. Este oscuro capítulo de la historia de la humanidad nos sirve de recordatorio constante de la importancia de combatir los prejuicios y la discriminación en todas sus formas. Por otro lado, podemos encontrar inspiración en historias de tolerancia y resistencia. El movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, liderado por figuras como Martin Luther King Jr., demostró el poder de la resistencia no violenta y la búsqueda inquebrantable de la igualdad. A través de protestas pacíficas y una determinación inquebrantable, desafiaron la segregación y la discriminación, allanando el camino hacia una sociedad más justa y equitativa. Estos ejemplos históricos ponen de manifiesto una verdad crucial. La tolerancia no es un concepto pasivo. Requiere un esfuerzo activo, valentía y la voluntad de defender lo que es correcto, incluso frente a la oposición. Sección 5. Tendiendo puentes. La tolerancia entre generaciones. En el mundo actual, en constante cambio, el concepto de tolerancia suele ser visto desde diferentes perspectivas por las distintas generaciones. Mientras que las generaciones mayores pueden haber crecido en una época en la que se valoraba la conformidad, las generaciones más jóvenes tienden a abrazar la diversidad y a desafiar las normas tradicionales. Esta brecha generacional puede dar lugar a veces a malentendidos y conflictos. Las generaciones mayores pueden ver a las más jóvenes como irrespetuosas o consentidas, mientras que las generaciones más jóvenes pueden ver a las mayores como anticuadas o resistentes al cambio. Sin embargo, es importante recordar que estas diferencias generacionales también pueden ser una fuente de fortaleza. Cada generación aporta sus propias experiencias y perspectivas. Al escucharnos mutuamente con empatía y comprensión, podemos aprender unos de otros y construir una sociedad más inclusiva y tolerante. Los medios de comunicación desempeñan un papel importante en la configuración de nuestra percepción de la tolerancia. Pueden reforzar los estereotipos y los prejuicios o desafiarlos. Es fundamental que consumamos los medios de comunicación de forma crítica y que entablemos conversaciones abiertas y sinceras sobre los mensajes que se transmiten. Sección 6. Alimentar la tolerancia. Un plan para las comunidades en crisis. Promover la tolerancia en las comunidades afectadas por una crisis requiere un enfoque polifacético. Se trata de crear espacios donde el diálogo pueda florecer, fomentar la empatía y la comprensión, y capacitar a las personas para que se conviertan en agentes de cambio. Un paso crucial es establecer plataformas para una comunicación abierta y respetuosa. Esto podría implicar la celebración de reuniones públicas, diálogos comunitarios o incluso foros en línea donde personas de diversos orígenes puedan compartir sus experiencias, perspectivas y preocupaciones. La educación
también desempeña un papel fundamental en el fomento de la tolerancia. Al incorporar lecciones sobre diversidad, empatía y resolución de conflictos en los planes de estudio escolares, podemos dotar a las futuras generaciones de las herramientas que necesitan para gestionar las diferencias de forma constructiva. Además, es esencial apoyar a las organizaciones e iniciativas comunitarias que promueven la comprensión y la cooperación interculturales. Esto podría implicar la financiación de programas de intercambio de jóvenes, la organización de actos culturales o la provisión de recursos para la integración de los inmigrantes. Sección 7. El efecto dominó, la defensa de la tolerancia por parte de una persona. Nunca subestimes el poder de una persona para marcar la diferencia. Cada acto de tolerancia, por pequeño que sea, envía ondas de compasión y comprensión a través de nuestras comunidades. Cuando decidimos desafiar los prejuicios, denunciar la discriminación o simplemente tratar a los demás con amabilidad y respeto, inspiramos a quienes nos rodean a hacer lo mismo. Se necesita valor para defender lo que es correcto, especialmente cuando nos enfrentamos a la oposición o la indiferencia. Pero la historia ha demostrado una y otra vez que son a menudo las acciones de personas corrientes las que provocan un cambio extraordinario. Pensemos en Rosa Parks, que se negó a ceder su asiento en un autobús segregado, lo que desencadenó el boicot a los autobuses de Montgomery y galvanizó el movimiento por los derechos civiles. O en Malala Yousafzai, que desafió a los talibanes defendiendo la educación de las niñas, convirtiéndose en un símbolo mundial de valentía y resistencia. Estas personas comprendieron que la tolerancia no es un deporte para espectadores. Requiere una participación activa, la voluntad de decir la verdad al poder, el compromiso de crear un mundo más justo y equitativo para todos. Sección 8. Recogiendo los frutos. El poder transformador de la tolerancia. Promover la tolerancia no es solo lo correcto, sino también lo más inteligente. Cuando fomentamos sociedades inclusivas y respetuosas, desbloqueamos una gran cantidad de beneficios para las personas, las comunidades y el mundo en general. La tolerancia fomenta la innovación y la creatividad. Cuando personas de orígenes diversos se unen, aportan una gran riqueza de perspectivas, ideas y experiencias diferentes. Esta polinización cruzada de pensamiento puede dar lugar a descubrimientos innovadores, soluciones innovadoras y una sociedad más vibrante y dinámica. La tolerancia fortalece las comunidades. Cuando las personas se sienten respetadas y valoradas por quienes son, es más probable que contribuyan al bienestar de sus comunidades. Son más propensas a ofrecer su tiempo como voluntarias, a donar a causas benéficas y a trabajar juntas para abordar los retos comunes. La tolerancia promueve la paz y la estabilidad. Cuando abrazamos la diversidad y respetamos nuestras diferencias, reducimos la probabilidad de conflictos y violencia. Creamos sociedades en las que todos se sienten integrados y en las que las diferencias se ven como puntos fuertes y no como amenazas. Sección 9. Enfrentarse a la intolerancia. Retos y estrategias. El camino hacia la tolerancia no está exento de obstáculos. Vivimos en un mundo en el que los prejuicios, la discriminación y el extremismo siguen asomando la cabeza. Es fácil sentirse abrumado por la magnitud de estos desafíos, pero es importante recordar que no somos impotentes ante la intolerancia. Uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos es el auge de los discursos de odio y el extremismo en línea. Internet ha proporcionado una plataforma para que individuos y grupos difundan ideologías de odio, inciten a la violencia y recluten a otras personas para su causa. Combatir el extremismo en línea requiere un enfoque múltiple. Las empresas de redes sociales tienen la responsabilidad de eliminar los contenidos de odio de sus plataformas y de evitar la difusión de información errónea. Los gobiernos deben promulgar y aplicar leyes que prohíban los discursos de odio y la incitación a la violencia. Sin embargo, también es crucial que nosotros, como individuos, asumamos la responsabilidad de lo que consumimos y compartimos en línea. Tenemos que ser pensadores críticos, cuestionar la información que encontramos y desafiar la retórica del odio siempre que la veamos. Sección 10. Semillas de esperanza. Historias inspiradoras de tolerancia en acción. A pesar de los desafíos a los que nos enfrentamos, hay innumerables ejemplos de personas y comunidades de todo el mundo que trabajan incansablemente para promover la tolerancia y la comprensión. Estas historias de esperanza y resiliencia nos recuerdan que el cambio es posible y que incluso los pequeños actos de bondad pueden tener un impacto profundo. En Estados Unidos, organizaciones como el Southern Poverty Law Center y la Liga Antidifamación trabajan para combatir a los grupos de odio, rastrear la actividad extremista y promover la tolerancia a través de la educación y la defensa.
En Ruanda, donde el genocidio de 1994 se cobró la vida de unas 800.000 personas, las comunidades han hecho progresos notables en materia de reconciliación y perdón. Organizaciones como la Comisión Nacional para la Unidad y la Reconciliación han desempeñado un papel fundamental en el fomento del diálogo, la promoción de la curación y la reconstrucción de la confianza entre Hutus y Tutsis. Estos ejemplos demuestran que incluso después de una tragedia inimaginable, es posible superar el odio y la división y construir un futuro más tolerante y pacífico. Sección 11. La tolerancia. Una reflexión personal. Para mí, la tolerancia no es solo un concepto abstracto. Es un valor fundamental que ha dado forma a mi vida y a mi trabajo. Al crecer en el sur segregado, fui testigo de primera mano del impacto Devastador de los prejuicios y la discriminación. A través de mi plataforma he tenido el privilegio de amplificar las voces de aquellos que han sido marginados y silenciados. He aprendido la importancia de escuchar con el corazón abierto, de buscar la comprensión en lugar del juicio y de utilizar mi voz para abogar por un mundo más justo y compasivo. La tolerancia no siempre es fácil. Nos obliga a enfrentarnos a nuestros propios prejuicios, a cuestionar nuestras ideas preconcebidas y a salir de nuestras zonas de confort. Pero es en estos momentos de incomodidad cuando tenemos la oportunidad de crecer, de aprender y de convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. Al navegar por las complejidades del siglo XXI, recordemos las palabras del Dalai Lama. Nuestro principal propósito en esta vida es ayudar a los demás. Y si no puedes ayudarles, al menos no les hagas daño. Elijamos la tolerancia, elijamos la compasión, elijamos el amor. Bueno, amigas y amigos, muchísimas gracias por sintonizarnos. Espero que de verdad este programa te haya gustado, que te sirva y te ayude muchísimo. Recuérdate que nosotros somos más de lo que damos que lo que recibimos. Así que si nosotros andamos en la calle de mal humor y de malas con todo el mundo, eso es lo que nosotros vamos a recibir. Así que trata de llevártela bien, andar bien con todo el mundo, no generar ningún tipo de conflicto, de no hacerle caso a aquellas personas que te quieran provocar, porque eso es lo único que vas a conseguir, tener un mal día, tener una mala experiencia o bueno, causas a veces hasta mayores. Así que lo mejor y lo ideal y a lo que yo invito es a que seamos tolerantes, a que todos de verdad podamos convivir en este país, porque este es un país grande y hermoso donde todos cabemos y donde todos podemos estar y podemos hacer y lograr muchas cosas bellas y hermosas, porque así somos nosotros los venezolanos, somos personas capaces de crear de conflictos que se nos hayan presentado cosas bonitas. Siempre estamos riendo, siempre estamos solidarios y prestos a ayudar a las demás personas. No nos importa ni la etnia, ni la religión, ni si pertenece a alguna tolda política en particular, ni nos interesa tampoco si esa persona tiene alguna dificultad o necesita simplemente la ayuda de un venezolano. Ahí estamos nosotros para ayudarlos y apoyarlos. Así que mi consejo es tolerancia, pues poco a poco las cargas se van alineando en el camino, como dice el dicho. Así que solamente me resta agradecerles y esperarlos en la próxima semana, donde estaremos otra vez tratando temas interesantísimos aquí en Té con Té. Un beso, se les quiere, chao.